Les quiero presentar a nuestra siguiente ponente. Listo. Pues bueno, nuestra siguiente ponente es la doctora Paola Arévalo Alcalde. Ella va a presentar el tema, una muestra de su trabajo para doctorado, que es grupos focales en pacientes oncológicos, un trabajo hecho en pandemia. Y algo que benefició mucho en la telesalud a pacientes oncológicos, pues fue esta modalidad que nos trajo la pandemia a todos. Y pues ella nos va a enseñar este trabajo. Les voy a platicar un poco de quién es Paola. Ella es sobreviviente de cáncer en tiroides. Ya tiene 2 años solo en control, en vigilancia. Estudió psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene maestría en terapia gestal por Integro y doctorado en psicoterapia humanista por la Universidad Nexus de México. Colabora con asociaciones para pacientes oncológicos y tiene diferentes diplomados. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, Jimena, por la segunda invitación a este foro. Estoy contenta de poder ahora mostrar ya mi trabajo finalizado, pero en procesos de revisión y probablemente en una publicación, esperemos, entre y el próximo año, que mi objetivo justamente es tu eslogan, ¿no? El por cuidados más justos. Entonces, pues bueno, les voy a platicar cómo voy a trabajar. Claro. Y bueno, pues bueno, muchísimas gracias por las palabras y voy a dar inicio, ¿vale? Claro. ¿Quieres que te hago co-host? Sí, por favor. Ah, este, a ver, ya. Sí, ya. Ok. Nada más, hoy como que no, compartir pantalla, estaba viendo otra cosa. Ok. Muy bien. Ya se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya. Ok, bueno, pues el tema de mi conferencia en esta mañana son los grupos focales en pacientes oncológicos desde una mirada humanista. ¿Por qué hice esto? Bueno, a mí en el 2013 me diagnosticaron con carcinoma papilar de tiroides y a partir de ahí, estudiando psicología, la maestría y terminando ahora el doctorado en terapia humanista, me di cuenta que los pacientes oncológicos y que yo viví un proceso donde a veces no me sentía escuchada, pues necesitamos ese proceso donde nos ayuden a entender, como decía hace ratito el psicólogo Jesús, poner la enfermedad en un papel, en un documento, en un papel, en la mesa, para poder ver qué es todo lo que está pasando. A veces cuando recibes el informe patológico de tienes una enfermedad, pues todo se nubla y no sabes hacia dónde ir. Lo que a veces está muy establecido es los procedimientos médicos. Sin embargo, el procedimiento psicológico a veces no está muy bien establecido. Sí, sí hay ya la psicooncología, la psiconeuroinmunoendocrinología, que cada vez está abordando más al paciente en la parte psicológica y a su familia. Me di cuenta que a pesar de que sí existen ya ciencias que se están dedicando al paciente oncológico y a la familia, aún no está del todo establecido y los pacientes oncológicos siguen padeciendo que no hay quien los escuche desde una mirada justa, desde una mirada sin juicio,
desde una mirada donde el médico no les diga que eso no es parte de lo que están viviendo. Y por lo que voy a hacer, somos 37, 38, creo que fue las personas que vi. Voy a hacer una pequeña dinámica. El objetivo de esta dinámica es sensibilizarnos y darles una introducción para ver qué son los grupos focales, ¿no? Y cómo trabajé en este momento. En su pantalla, en unos 2 minutitos nada más voy a explicar la siguiente dinámica. Lo que van a hacer es, le van a dar a aceptar y se van a ir a pequeños grupos. Van a formar grupos de 3 o 4 personas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a contestar 3 preguntas. La primera, que es la que viene ahí, ¿qué es lo primero que piensas cuando alguien menciona la palabra cáncer? Y quiero que anoten en su computadora o ahí en el teléfono o en una hoja que tengan a su lado, ¿qué sienten ustedes cuando lo están diciendo? ¿Y qué sienten cuando sus compañeros de a un lado están diciendo qué es lo que piensan acerca de la palabra cáncer? ¿Alguien tiene alguna pregunta o los mando directo a grupos? Voy a dejar anotadas las preguntas en el chat Sí, muchas gracias. para que las tengan al tanto. Si alguien no quiere ir a los grupos, pueden no ir y regresamos y ya continuamos con la ponencia, ¿no? A ver, ¿qué sienten ustedes cuando dices cuando escuchas la palabra? Cuando escuchas la palabra cáncer, ¿cómo te sientes? Si hay alguna sensación en el cuerpo. ¿Y cómo te sientes cuando escuchas a tus compañeros decirlo? ¿Todas son emociones o todas son experiencias válidas? No hay ninguna buena ni ninguna mala. Listo. Lo que está en el chat son los 41. Perfecto. Entonces voy a hacer 10 grupos de 4 para que sea más corto y no abarcar mucho tiempo, pero sí es importante que vivamos esta sesión, por lo que les voy a dar 2 minutitos a cada persona, van a ser 8 minutos. Yo les voy a anunciar 1 minuto antes para cerrar los grupos y automáticamente yo los cierro, ¿vale? Entonces les voy a pedir que en su pantalla va a aparecer que yo los invité a formar un grupo, le dan a aceptar quien quiera unirse. Lo voy a hacer inmediatamente. Ahí está. En esto en donde no sean en un grupo donde solo haya una persona. Mira, déjame ver. Ahí van. Si no, ahorita los muevo para que haya mínimo 2 en cada. Me voy a ir a donde le asignó automático, ¿vale? Sí, gracias. Hola, Marisol. Ujú. ¿Eres paciente? Hola, Hola, Marisol. hola, Mucho gusto. mucho gusto, Jimena. ¿Tú eres paciente? No, soy nutrióloga. Ah, en serio. ¿Y trabajas con pacientes? Sí, Ya, en serio. En serio. Entonces, el sentimiento es tristeza. Ah,
mí, yo sí soy superviviente. Ujú. Entonces me acuerdo que cuando me dijeron que tenía cáncer, era mm, como extrañeza primero de no saber qué representaba eso. Después tuve como frustración y tristeza. Sí. ¿Y tú identificas en dónde lo sientes? Am, Creo que lo siento como, pudiera ser como en el pecho, como una sensación de igual como pensamientos no tan alentadores, o sí, un resultado no tan positivo. No, desesperanza. Sí, como incertidumbre a no saber pues qué va a pasar. Claro. Sí, igual yo. Oye, ¿tú trabajas con pacientes oncológicos? Actualmente no, pero estoy formándome para eso. Ah, ¿en dónde te estás formando? Estoy haciendo un diplomado en nutrición oncológica. Ajá. Sí, le estamos tomando las clases en línea por la pandemia, pero pertenece a IBENO, ¿Ah, sí? a una asociación Ajá. con cáncer que se llama IBENO. De hecho, el Ah, siguiente ponente que va a participar ya. eh, Sí, es ya sé maestro. cuál. Ujú. ¿Dónde está Ricardo? Sí, el doctor Ricardo. Y en enero iba a dar clase la doctora Vanessa Fuchs. Ujú. ¿Mande? En enero iba a estar presentando la doctora Vanessa. Sí, ¿Y ya estuvo? sí, ¿Y qué tal? muy bien. De hecho, todas las ponencias han sido muy interesantes. Solamente que, pues por la pandemia hubo algunas que no se pudieron realizar en tiempo porque algunos de nuestros ponentes igual se contagiaron y todo, pero hasta el momento todo muy bien, muy enriquecedor. Ah, qué padre. Yo fui paciente de la doctora Vanessa. Sí, ella estaba trabajando en el Hospital General de México cuando yo era pasante de nutrición. Bueno, creo que todavía está la doctora. Sí, sí, es muy buena. Sí, Ella tiene una investigación de levadura, ¿no? sí, sí, de hecho tiene muchas líneas de investigación. Ajá, sí, ella me sacó de la desnutrición, porque tuve 3 años estuve con disfagia severa en la desnutrición y se lo ven muchos nutriólogos, hasta que llegué con ella, ya me levantó. Ah, qué bueno. Sí, ¿Y la, este, ¿mandé? y la contactó en el general o por fuera? Por fuera, en el ABC. Oh, ya. Ujú. Pues cuando ya estés especializada, nos avisas. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahorita ya se va a terminar el grupo. Sí. ¿Qué te está pareciendo? Pues acabo de entrar ahorita a la plática del psicólogo Jesús. La Ajá, primera no pude entrar por cuestiones de tiempo, pero hasta ahorita pues me gustó mucho cómo dirigió él su ponencia y me hizo como mucho clic la última frase con la que cerró. ajá, Se me hizo muy interesante y como, o sea, retomarla, pero desde pues su parte más esencial, ¿no? Como que
pues a pesar de que tengamos una enfermedad o no, pues nosotros somos más que eso. Claro, sí, a mí me gusta mucho cómo transmite. Bueno, nos vamos a la sala, a la otra. Claro, gracias. Ay, mucho gusto. Ok, vamos regresando. No sé si terminaron o se quedaron a la mitad. Nos quedamos un poquito a la mitad, pero casi terminamos. Ok, Jimena me hace que ellos sí. Sí, había grupos que se quedaron con más gente, que supongo que fue lo que pasó con el tuyo, Hanna, y otros que tenían menos gente. Alguien, con todo respeto, voy a tomar las palabras que dijo el psicólogo Jesús, este es un lugar seguro y puedo hablar abiertamente en él. Me gustaría que alguien me pudiera hablar de su experiencia, cómo fue para ustedes escuchar a otras personas y ponerle voz a esta palabra que significa cáncer. Alguien si quisiera, ya sea en el chat o que pueda abrir su micro. Bueno, yo puedo empezar. Adelante, sí, Lolina, gracias. Lolina, pues siempre este tipo de encuentros en donde te das cuenta de que no eres la única, te dan como mucha claridad, porque pues justo eso, hay momentos en donde dices, ¿por qué me está pasando a mí? Te cuestionas tanto, ¿no? O a una persona cercana, y entonces te das cuenta de la comunidad y empiezas a sentirte diferente. Mucha identificación, ¿no? Muy común el cáncer se relaciona con muerte. Eso, tres de nosotras en nuestro grupo lo dijimos. Emociones, pues el dolor, la tristeza, ¿no? Y bueno, hubo una persona que sentí como mucho optimismo y entonces de repente ahí te das cuenta que la empatía jala para todos lados, ¿no? O sea, es como puedes ser empático en el dolor, el miedo, el enojo, pero también hay momentos en los que puedes empatizar con el optimismo, ¿no? Con esta felicidad de las personas que pasaron por la enfermedad y que ahora están bien y dices, wow, ¿no? Qué bueno. Y se va a lo mejor quitando ese concepto de cáncer, muerte, ¿no? Entonces, pues siempre muy enriquecedor, ¿no? Aunque tenemos mucho en común, pues cada persona vive este proceso de forma diferente y conectar con la historia de cada persona, pues siempre es muy, muy rico. Entonces, pues fue eso, ¿no? Como un espacio seguro en el que te sientes identificado y pues padre. Muchas gracias, Lolina, por darle voz a tu equipo, pero sobre todo por darle voz a todo lo que estás sintiendo. Y bueno, veía en tu cara una expresión donde sonreías, donde decías, es que sentía empatía, pero también sentía, bueno, que el cáncer habla de mucho de miedo, pero también sentía de una persona muy optimista. Entonces creo que eso también puede darle otra visión. Creo que el Sí. cáncer es un caleidoscopio donde puede haber muchísimas miradas y que a cada uno nos toca de una mirada distinta, ya sea porque somos pacientes oncológicos o familiares o en algún momento a todos nos ha tocado vivir con el cáncer, ¿no? De alguna otra manera. Creo que también por eso estamos aquí. Y pues justo fue el objetivo por el que yo hice estos grupos focales. Yo no conocía la palabra grupos focales hasta sino que obviamente meterme a la literatura de la metodología de investigación y por lo que supuse que algunos de ustedes a lo mejor tampoco conocían esta palabra, por lo que quise que en 8 minutitos todos ustedes conocieran qué fue lo que hice en mi trabajo. Y fue juntar a 13 mujeres, que gracias aquí veo a Claudia Figueroa, que es de la Asociación Mexicana de Cáncer de Tiroides. Ella me dio esta oportunidad de poder lanzar la convocatoria a mujeres que tuvieran cáncer de tiroides y formé 2 grupos con 13 mujeres, como ya lo mencioné,
el objetivo era, más bien, el común denominador era que todas hayan tenido cáncer de tiroides, no importaba en qué etapa se encontraran, sino que lo hayan padecido, para observar, pero sobre todo para escucharlas, ¿sí? Y para yo poder hacer mi trabajo de tesis doctoral. Voy a seguir compartiendo. Y bueno, pues lo que encontré gracias a estas 13 mujeres, varios de estos testimonios, es que, bueno, pues obviamente hay consecuencias físicas como grandes dolores musculares, migrañas, que el ánimo no es bueno, te cambia la vida, a la cual los médicos no te dicen cuáles pueden ser las consecuencias. Algo que encontré en casi las 13 mujeres fue que, a pesar de que había un antes y un después, ninguna ya tenía la tiroides a partir de la cirugía o de la tiroidectomía total, casi todos los endocrinólogos les decían que sus malestares físicos no eran relacionados por la tiroides. Sin embargo, empezaron a tenerlos a partir de que no tienen tiroides. Esa es una. Y segunda, todas se dan cuenta que lo que me estaba pasando a mí les estaba pasando también a la mayoría. Entonces, sentirse escuchadas, sentirse comprendidas, fue un cambio en estos grupos focales, porque además también la palabra cáncer era en la mayoría de ellas sinónimo de muerte. Al final de estas, fueron 2 meses y medio de mi trabajo en línea, se dieron cuenta que la palabra cáncer también tiene muchas versiones, ¿sí? Que ya no necesariamente significa cáncer, que puede significar apoyo, escucha y una ¿cómo se llama? Y una comprensión. Entonces, ese es uno de los objetivos que se cumplió en mi tesis, por lo cual me es importante que después pueda yo publicar en este trabajo, para que los demás pacientes, ya sea de cáncer de tiroides o algún otro cáncer, puedan también tener un espacio de escucha, y que no nada más sea de ir a los médicos cada 6, 8 o 10 meses, y que a veces sea un espacio donde el médico solamente te medique y te mande a hacer más estudios, ¿sí? Que sea un ambiente donde puedas decir que me quiero morir y no necesariamente toda la familia se alarme, sino que sepas donde puede haber un soporte para decir, aquí estoy y te escucho con todo y el miedo, ¿sí? Porque también había personas que tenían más de 6 años de haber sido diagnosticadas y no habían hablado del cáncer. Porque si bien decían, ok, mi familia me acompaña a todos los procedimientos que tengo, pero no puedo hablar de lo que siento, porque me da miedo que ellos sufran, o porque me da miedo que ellos me estén juzgando. Porque muchas veces, como el cáncer de tiroides, a veces dicen que es el más bueno, que descubrimos que en verdad que no es muy bueno o nada, porque el que te quiten la tiroides trae una implicación significativa en el cuerpo, desde insomnio, ansiedad, ¿cómo se llama? Caída de pelo, caída de las uñas, que se te rompan las uñas, problemas a veces de visión, de lubricación, disminución de la libido. Entonces, los médicos, como lo decía anteriormente, no todos te dicen qué va a pasar. Y encontré, vuelvo a repetirlo porque además fue muy significativo en las mujeres que me compartieron su experiencia, fue: los médicos no me dan una razón. Y a veces eso significaba como, ¿estoy loca? ¿Lo estoy pasando mal? O sea, no nada más es pasar que ya tuve cáncer, ahora ver todas las consecuencias que existieron a partir de que me quitaron la tiroides y tengo que lidiar ahora con esto. Y no había nadie que me comprendiera, sino hasta el grupo que se formó. Y bueno, el nombre de esta tesis fue Intervención Focus Group de la vivencia de mujeres con diagnóstico de cáncer de tiroides desde la teoría del ajuste creativo. Bueno, tiene un nombre muy rimbombante, pero en palabras como más claras, es intervención porque hubo terapia,
fue el focus group, que es juntar a diferentes mujeres de diferentes estados de la República, y una de ellas también era argentina, para que pudieran hablar de lo que es vivir desde que les diagnosticaron el cáncer de tiroides. Y bueno, la teoría del ajuste creativo es una teoría de la terapia relacional, que también hablaba el doctor Jesús, y de la psicología humanista. Lo importante también aquí de esta tesis, de lo humanista, es que se habló, como dice la palabra, desde humanos. A mí no me importaba qué carcinoma papilar o folicular u otro tuvieran. Para mí era importante quiénes eran estas mujeres, ¿sí? Cómo se llamaban, ¿sí? Cómo lo vivían. Eso es lo importante de lo humanista. Y bueno, para el 2021, en la Asociación Americana de Oncología, se encontré más bien, que es el cáncer de tiroides, es el 7º cáncer más frecuente en mujeres, por lo que también por eso el grupo focal era de mujeres. Y bueno, en Estados Unidos se diagnosticaron más de 44.280 casos, y que encontré también otro artículo que leí hace poco, como 2 días, donde lamentablemente por la pandemia no estaban siendo las personas diagnosticadas. Había una disminución en el porcentaje de los cáncer, pero lamentablemente era porque los hospitales están siendo abarrotados por COVID, el personal de salud ya está sumamente cansado y las personas no se acercan a los hospitales por el temor al contagio de COVID. Y en México, lo que yo también he sabido por distintas personas que tienen cáncer es que también el subsidio que se le daba al cáncer, pues lamentablemente lo han recortado por cuestiones políticas, por lo que se prevé que para en unos años futuros el cáncer vuelva a ser un tope, porque no se le ha dado el diagnóstico correcto ni el seguimiento. Y bueno, eso solamente como un dato lamentablemente desfavorecedor para todas las personas, pero esperemos que esto cambie en algún momento. Y bueno, y más que se siguen haciendo estos congresos, porque creo es la necesidad de poder tener a más personas que sepan cómo se vive con el cáncer, pero que no nada más el cáncer es sinónimo de muerte, que ahora hay muchos avances también, a pesar, bueno, de la pandemia, que también hay muchos avances, que entre mayor prevención, menor mortalidad, por lo que creo que eso es muy importante para la sociedad, y que también sepamos que si en algún momento como pacientes podemos ser diagnosticados, sepamos que hay personas que están haciendo o que estamos haciendo algo porque tengamos una mejor calidad de vida y una salud mental que propicie una enfermedad más llevadera. Y bueno, el objetivo general de mi tesis fue valorar las experiencias de un grupo de mujeres que pertenecen a esta asociación y cuentan con diagnóstico de cáncer de tiroides. Bueno, hice una metodología cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Fue analizar todas las palabras que estas mujeres me dijeron para poder hacer mis resultados. La técnica que utilicé fue grupo focal por 13 mujeres, 12 de ellas mexicanas, todas mayor de edad, entre 20 años, que fue la más chica, y 58 años, la más grande, y una de ellas que fue argentina. Bueno, la oportunidad que tuve hacerlo así fue que fue online, por lo que todas nos conectábamos por esta plataforma que era Zoom, y bueno, pues hacía una gran diferencia, que a lo mejor si lo hubiera hecho aquí en San Luis, yo soy de aquí, que a lo mejor no hubiera podido tener a tantas mujeres, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hice? Diseñé 8 guiones diferentes entre cada uno de ellos, para un total de 16 sesiones, porque como eran 13 mujeres,
lo que hice fue dividirlo en 2 grupos. Yo sesionaba los lunes y los jueves, de 5 a 7 cada grupo, y todos los lunes y jueves hacía la misma sesión, pero era muy distinta entre una y otra, a pesar de que eran 13 mujeres que hayan tenido el mismo diagnóstico. También hubo una gran diferencia. Las las mujeres que estuvieron los días jueves, eran 6 y 4 de ellas ya habían tenido un proceso terapéutico a partir también del cáncer. Entonces, la expresión de emociones era muy distinta a las del lunes. No quiere decir ni mejor ni peor, solamente fue muy distinta. Siento yo que la apertura a abrir sus emociones era, pues así como lo dije, ¿no? Estaba más abierta. La diferencia que las mujeres de lunes nunca habían entrado a un proceso de tiroides, perdón, a un proceso psicoterapéutico a partir de su diagnóstico, por lo que era en la mayoría de ellas la primera vez que hablaban del cáncer. Entonces fue como ir pelándose, lo llaman así, como ir pelando cebolla desde la capa más externa, por lo que era como ir un poco más despacio o diferente al grupo del jueves. Bueno, así fue en los grupos focales, ya ustedes lo vivieron en estos 8 minutos. ¿Cuáles fueron mis resultados? Bueno, fue que todas estas mujeres tuvieron diferentes ajustes creativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas se adaptaron de una manera muy distinta a la enfermedad. Para el enfoque humanista, ajustes creativos son todas esas opciones que tenemos para poder responder de manera distinta a cualquier situación. Y por eso lo ponemos creativo, porque todos somos creativos, esa es nuestra inteligencia, ¿no? Tenemos muchas maneras y ninguna es mejor que otra. Simplemente es como cada ser humano, desde sus habilidades, se va ajustando a lo que tiene, a lo que el universo nos va enfrentando. Y lo que sí encontré en la mayoría de ellas es que las participantes ingresaron al grupo focal para hablar de su experiencia ecológica, a pesar de tener una historia donde el tema del cáncer era constituido desde el silencio. Ya fuera porque las mujeres no hablaban del cáncer, como ya lo dije, o porque no se atrevían a hablar de sus emociones por temor a sentirse juzgadas, que en alguna ocasión sí fueron juzgadas o por sus familiares o por su entorno laboral o por su entorno social. Yo dividí los resultados en 3 tipos de respuestas: cognitivas, corporales y afectivas. Las respuestas cognitivas eran todas aquellas respuestas que las mujeres tenían y que tienen que ver con toda la parte como de aprendizaje. Algunas de ellas entraron a maestrías o doctorados para poder tener como mayores aprendizajes en relación a su cáncer, pero sobre todo a vivir de una manera distinta. Por ejemplo, a través del mindfulness, que es una técnica de meditación, de atención plena, de meditaciones del Ho'oponopono, de diplomados de nutrición, de ir a otros médicos para que tuvieran mayores respuestas a lo que les estaba pasando, ya que algunas de ellas tenían, por ejemplo, migrañas que eran muy fuertes. Entonces tuvieron que ir no nada más al endocrinólogo y al oncólogo, sino también que se acercaban a los neurólogos, ¿cómo se llama?, a reumatólogos, porque algunas también tenían muchas afectaciones en su cuerpo y sobre todo en reumas. Entonces era lo que ellas obtenían. Respuestas corporales era buscar el yoga, buscar hacer otro tipo de ejercicio que las mantuviera en un peso adecuado, buscar, por ejemplo, también otro tipo de alimentación para poder tener una vida más sana, ya que todas decían que a partir del diagnóstico de cáncer
sí habían tenido que modificar sus patrones de vida. Y sobre todo que en el cáncer de tiroides, uno de los procedimientos para erradicar el cáncer o irlo disminuyendo es el toma de yodo radioactivo, lo que significa que todas las personas que tengan ese cáncer tienen que pasar por una dieta de baja en sodio por 3 semanas aproximadamente, por lo que algunas tuvieron que acercarse a nutriólogos para ver cómo se tenían que alimentar, porque en ocasiones también los médicos radiólogos no decían las maneras más adecuadas para tener este procedimiento, que también se tiene que tener un procedimiento muy metódico para que el yodo sea muy efectivo y mate todas las células del cáncer. También era otra de las respuestas cognitivas que olvidé, es que no solamente se quedaban las pacientes con lo que sus médicos les decían, sino que iban a buscar más. Y a partir de este grupo focal también empezaron a observar que otras mujeres hacían otro tipo de cosas, por ejemplo, una dieta súper estricta, el hacerse unos laboratorios previos a la toma de yodo radioactivo para ver si la dieta había sido efectiva y podías tomarte el yodo radioactivo y que fuera más efectivo, y algunos médicos no se los decían de esa manera, pues se dieron cuenta que otras pacientes que estaban escuchando también lo hacían, entonces lo tomaban también como propuesta. Eso sí, lo único que no se permitía en el grupo eran como consejos de, oye, tú lo estás haciendo mal, porque eso no ayuda. Sí, solamente enjuiciaba. Fue uno de los primeros reglamentos en el grupo. Y bueno, por último, las respuestas afectivas era que algunas pacientes buscaron, de hecho 4 pacientes buscaron un proceso terapéutico. Las otras personas era que decidían no hablar de su sintomatología, ya que recibieron respuestas que no les ayudaban y se sentían más juzgadas. Y 2 personas solamente buscaron atención psiquiátrica, pero ninguna de ellas tomó el medicamento que se les había mencionado. Solamente 2 sí toman medicamento psiquiátrico, pero sobre todo para disminución del insomnio, porque también tenían una respuesta mala ante el sueño, pero ese medicamento se los daba el endocrinólogo y no el psiquiatra. Y bueno, gracias a lo compartido en el grupo focal por estas 13 mujeres, pude observar que hay 2 entornos alrededor de estas pacientes. Yo lo dividí como el positivo y el negativo. Muchas de ellas encontraron que hay asociaciones que las abrazan o las cobijan y les permiten ir sintiéndose escuchadas o sobre todo apoyadas y dándoles mayor información en cuanto a qué hacer y qué no hacer en su cáncer. Había otras mujeres que en su propio estado habían generado un grupo en WhatsApp donde eran puras mujeres con cáncer y se sentían también apoyadas. Otro fue el grupo focal, que también en ellas pudieron hacer esa unión. De hecho, 2 meses después de que se terminó el grupo focal, durante todo el año pasado, estuvimos sesionando una vez, primero era cada 15 días, después una vez al mes. Las mujeres que quisieron continuar con este trabajo hicieron todo el año pasado otro proceso terapéutico. Entonces, bueno, encontraron que también había una red social que pudiera apoyar. También sus familias eran un apoyo importante, pero en las familias se encontraba dividido. Familias que siempre las apoyaron para ir a todos los procedimientos, pero familias que juzgaban sus síntomas porque decían, es que no veo que tengas algo, o sea, no te duele, ¿sí? No tienes a lo mejor un moretón que diga cuál es la marca del dolor. Entonces se sentían muy, muy incomprendidas por la familia
y en algunas ocasiones, más no en todas las pacientes, se encontró que si de por sí el tener el cáncer, en muchas personas dicen que es por algo que ellos hicieron, es una culpa grande. Muchas familias hacían que ese sentimiento fuera todavía mayor. Entonces, en eso lo dividí. Y también en entornos de trabajo negativos en donde no les permitían llevar, por ejemplo, la cicatriz, les pedían que tuvieran que ir tapadas para no espantar a quien estuviera enfrente, o que por el tono de voz, ya que con la cirugía de la tiroidectomía total, las cuerdas bucales se juntan y puede ocasionar un tono de voz distinto al de la paciente, o pérdida de voz o de decibeles en el tono, perdón, en esa paciente, pues con su trabajo no podía hacer el trabajo adecuado, por lo que tuvieron que sustituirla o moverla de área. Entonces, para mí eso fueron los polos negativos. Y bueno, a manera de conclusión, se puede afirmar que el grupo focal desde la intervención psicoterapéutica con enfoque gestal presentó beneficios para que las participantes pudieran resignificar el concepto que tenían en relación al estigma de cáncer, ya que yo pregunté la misma pregunta que les hice a ustedes el primer día de sesión: ¿qué piensan acerca del cáncer? En la mayoría de las pacientes fue muerte, y al final me dijeron que el cáncer ahora era distinto, que era compañía, que era opciones, que era abrazo, que era estar con otros, por lo que para mí eso me dio una pauta de decir, mi objetivo de la tesis fue cumplida, por lo que me fue importante con la invitación de Jimena hablar de mi trabajo, porque hice un trabajo que justo ayuda para un abrazo a estas 13 mujeres que vivieron con el cáncer de tiroides y que siguen viviendo, porque cada una de ellas estaba en una etapa muy distinta, y que además me gustaría que otras mujeres pudieran tener también este espacio de una escucha, pero una escucha donde la sintomatología es entendida y es comprendida, porque además, bueno, al yo haber sido paciente oncológico con este mismo cáncer, supe también hablar de lo que a veces no podía hablar con otras personas porque no había una comprensión, y pude también entender sintomatología que los médicos tampoco para mí tenían una respuesta. Y bueno, pues ese es mi trabajo. Estos son mis datos por si alguno o alguna quiere seguirme en Facebook o en Instagram, o ahí tienen mi teléfono, y dejo unos minutitos por si quieren hacer algún comentario. No sé si fui muy rápido. Yo, Pao, muchas Adelante. gracias por esta aportación. Sí, no había visto como lo que habías trabajado con las chicas, y recuerdo cuando nos pediste, y es bien importante acercarse a lo que sienten los pacientes, y en especial los de cáncer de tiroides, porque tenemos un proceso muy diferente, ¿no? Nosotros vivimos todo el tiempo con el diagnóstico y siempre con el seguimiento, nunca nos dan de alta, aunque tratamos de tener una vida pues normal, y la mayoría nos ven y nos dicen, no, pues estás muy bien, te ves muy bien, no parece que estés enferma, ¿no? Pero por dentro, y ya con todas las situaciones que te comentan, ¿no? Los problemas a veces con la familia, en el trabajo, la falta de energía y todo lo que viene viviendo los pacientes cada día. Es bien importante este tipo de estudio que hiciste. Ojalá no lo puedas compartir en otro momento. Y pues gracias a todos y gracias por invitarme. Está muy interesante todo esto, y pues vamos a seguir trabajando. Gracias y buenos días a todos. A ti, Claudia, también por la aceptación a la invitación, y claro que sí, lo comparto más Gracias. adelante. Gracias, buenos días. Gracias también a los que están
escribiendo en el chat. Muchas gracias. Tal vez sí haya alguien que estuvo en el grupo y que quiera compartir su experiencia. Buenos días. Sí, adelante, Damaris. Bueno, más que mi experiencia, déjenme pues reiterarle mi felicitación. Uno, sin investigar, uno tiene un concepto muy errado de cuánto o de cómo se ve el cáncer, ¿no? Y yo siempre lo miraba desde una manera negativa. Pero en sus resultados y en su estudio, mirar que ya se cambia un poquito el panorama y se mira desde lo positivo, pues ayuda a muchos pacientes para que tengan, digámoslo así, otro sentido de vida y que continúe, no sea hasta la última vez, sino que más y más investigaciones que le permitan a la ciencia seguir trabajando con estos pacientes. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Damaris. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una duda? Tenemos todavía 10 minutitos en lo que entra el siguiente ponente. Para mí, fue muy interesante cómo todas las personas ven de diferente manera y desde mi diferente emoción lo que significa cáncer, ¿no? Ya sea si lo tienes o no lo tienes, o si tienes un familiar. Y esto la verdad es que pues complementa bueno, me amplió el panorama de que pues cada uno somos personas diferentes y que vemos las cosas de diferente manera y que todos estamos en lo correcto, o sea, no es ni bueno ni malo, simplemente que es desde la forma en que la persona lo percibe. Gracias, Hanna. A mí me gustaría preguntarte, Pau, Sí. ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con pacientes de diferentes países? ¿Y esto le dio una particularidad al trabajo? ¿Lo enriqueció? ¿O qué pasó? Primero fue una experiencia muy, muy grata porque nunca pensé que pudiera llegar como a abarcar más que a San Luis. Bueno, fue San Luis, México, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca y Argentina. Fue conocer también, por ejemplo, otro tipo de, ¿cómo se le llama al medicamento allá? El tratar de ir igualando las palabras para poder conocer qué era lo que estaba sintiendo esta persona. Cuadrar horarios también, por ejemplo, porque bueno, eran 2 horas distintas, entonces ella se metía a otro momento, pero creo que fue tratar de entender su lenguaje, ¿sí? Porque no nada más son palabras distintas, digo, las dos hablábamos español, pero creo que también el ir cuadrando o haciendo empatía, ¿sí? Porque además era una mujer pues muy sola, la verdad. Entonces creo que esto le ayudó muchísimo y tenía además muchísimas quejas en su cuerpo. Entonces fue para ella un espacio de muchísima escucha y eso a mí me sirvió también pues para ir abriendo más mi pensamiento, porque a veces es como de, ok, ya hablo rápido en 5 minutos y todo, y no, era como, no tenía con quién hablar, eran espacios de media hora, de 40 minutos, donde ella se expresaba, y era tratar de ser un colchón para ella. Sí, esa fue como mi mayor experiencia. Jimena, tienes tu micro apagado. Ay, perdón. No te preocupes. Decía que es muy enriquecedor como profesional y que también como pacientes y como profesionales abrirnos a esta nueva aplicaciones de la tecnología está increíble. Nosotros, por ejemplo, en el programa tuvimos pacientes que estaban viviendo en Estados Unidos y sus familiares en Venezuela. Entonces, tener este momento de unión y comunión hablando de su dolor, ¿no? De la enfermedad, era muy bonito. Y estoy tomando unas notas en la ponencia y, por ejemplo, es importante hablar de
de la invalidación de los síntomas, ¿no? Que a veces pasa con los profesionales de salud, los médicos. O sea, es la persona para ti segura para decirle y expresarle lo que sientes y lo que te está pasando, pero que esa persona, ¿no? Te invalide y te diga, no, eso no tiene nada que ver con el cáncer, ¿no? O sea, eso debe ser por otra cosa. Y no te ayuden a explorar las causas, a buscar soluciones. A veces es muy frustrante y a muchos pacientes nos ha llegado a pasar eso, ¿no? Entonces, también entender, pues por un lado, que ellos sí están saturados, son especialistas en cáncer de cabeza, cuello, lo que sea, y todo lo demás está descuidado. Pero por otro, lado, creo que como pacientes tenemos que hacer lo posible y lo necesario para que nuestros síntomas, como decía Jesús, nuestros síntomas físicos estén lo más controlados posibles. Y ya, si este doctor no te está ayudando a controlar los síntomas, pues buscar opciones. Y de ahí surge la necesidad de las pacientes de buscar información alternativa. Está muy bien, pero también hay un riesgo, ¿no? Pues empezamos a probar a veces cosas alternativas y ya ahí puede pasar que las personas abandonen tratamiento, etcétera, etcétera. Y también algo que me llama mucho la atención del cáncer de tiroides, como lo decía la señora Claudia, ¿no? O sea, no es una persona que se ve, que tiene la apariencia de un paciente oncológico, ¿no? O sea, pelona, sin cabello, así. Entonces, ahí también debe de haber una gran necesidad de validación de la experiencia, ¿no? De estoy viviendo esto, pero no padezco y entonces no soy tratada como tal. Y ahí la privación emocional o la invalidación pues debe estar a la orden del día. Y también esto que decía la señora Claudia, que no son pacientes que te digan, ya estás fuera del peligro, ¿no? Ya puedes ser libre y vete. Y también convivir con esa incertidumbre se aprende, ¿no? A mí también me pasó, a mí nunca me han dado de alta del cáncer que yo tuve y muchos años deseaba que me dijeran ya estás libre y jamás sucedió hasta que entendí que no iba a suceder y que tenía que vivir con ello, ¿no? Entonces son particularidades muy especiales de este tipo de cáncer y agradecerte tu experiencia, tu trabajo y felicitarte porque has logrado como integrar tu experiencia de vida, la personal y la profesional, de una manera muy benéfica para ti, para el mundo y pues te felicitamos. Muchas gracias. No sé si hay alguien. Muchas gracias. Sí, hay una persona más con la mano levantada. Tiene Calmacán en su nombre. Y gracias, Jimena, también por tus palabras. ¿Ahora? ¿Quieres hablar? Dime. ¿Levantaste la mano? No, no sé a quién pertenezca este Calmacán. Ay, quién sabe. ¿Seré yo? No, Jimena, es otra persona, es una señora, trae lentes y tiene su manita levantada, pero dice Calmacán en su... Sí, ya la señora, bajo. adelante. ¿Cómo se Tienes nada más llama? tu micro apagado, si gustas abrirlo, por favor. Señora, ¿quiere hablar? La que tiene la cámara prendida y los lentes. Yo creo que no, o a lo mejor no encuentra dónde está el micro. ¿Dónde está el micro?
Oye, ¿y ahorita tienes grupos focales abiertos? No, ahorita de hecho dice que no puede quitar el micrófono. A tu mano izquierda hay un micro. Creo que ya lo pudiste quitar. Ya se escucha algo. Solo se escucha Teresa, ¿no? Sí. A ver, hable. Hable. No se escucha. O si tuvieras la oportunidad. No, no te escuchamos. Si pudieras ¿Puede escribirlo escribir? para que no se pierda. No, ahorita cerramos el grupo en diciembre y ahorita no tengo, ahorita, como estoy ya en revisiones de tesis, estoy ya a punto de terminar y me gustaría escribir ahora el artículo para poder publicarlo, pero necesita tiempo y espacio. Sí, claro. Ya nos está escribiendo. Sí. Dice, soy paciente de cáncer de mama. Gracias por estas enseñanzas. Muy interesante los grupos focales. Lamentablemente que no existen muchos. A quien le interesa, o si están interesados en este tipo de intervención, pueden dejar su mail en el chat y al final nosotros vamos a hacer una recopilación y segmentación de quienes estén interesados en grupos focales. Nosotros vamos a tener programa también a mediados de febrero o finales y también los podemos contactar y explicarles el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Entonces, quien esté interesado en entrar a hacer este trabajo, pueden dejar su mail. Ok. Entonces, no sé si quieres decir una última reflexión, Pau. Sería que se acercaran siempre a algún terapeuta, si hay alguna persona con cáncer o con familiares, que se acercaran con un terapeuta que pueda escucharlos, que no es necesario vivir este proceso, si de por sí es un proceso duro, doloroso, que anímicamente cambia todo y físicamente también. Ya se están atendiendo la mayoría, espero que lo hagan con un médico, que también habemos personas que podemos tomarlos de la mano para este proceso. Sí, que hay modelos para seguir trabajando desde la calidad de vida